Hola, buen día. Este video es para sexto año A y B de la Inmaculada Concepción y sexto de Economía del Instituto Madre Teresa. Primero, hay dos de esos tres cursos que no me conocen, así que mi nombre es Iván Bebacua, conmigo van a tener literatura y espero que estén pasando la cuarentena como de la mejor manera posible, ¿sí? Una recomendación de ahora en adelante es, no solamente para esto, sino para todo, no sabemos cuánto va a durar, es hagan las cosas despacio, con tiempo. Si no me equivoco, todos tienen la misma fecha de entrega, todos tienen el mismo tema, por eso el video va dirigido para los tres. Creo que todos tienen la misma fecha de entrega, que es el 27 del 3, ¿sí? Y más que nada porque son muchos días y tal vez después se quedan sin cosas para hacer y es importante tener la cabeza ocupada en este momento. El tema que vamos a ver, que con uno de los cursos lo empecé a hablar, pero voy a asumir que no lo hablé con ninguno, es humor y comicidad. La mayoría ya seguramente pudo entrar al Classroom y ver cuáles son las actividades y los textos. Lo que les falta es la explicación de más o menos de qué se trata el tema y aclarar algunas dudas sobre las consignas, que de todas maneras si después de este video hay algo que no entiendan, me mandan un mensaje, un mail, un WhatsApp o me lo preguntan directamente en el Classroom y les contesto, ¿sí? Bueno, el tema que vamos a ver es humor y comicidad, ¿sí? Lo primero es saber diferenciar qué es el humor y qué es la comicidad. Podríamos decir que el humor es más político y que el humor trasciende el tiempo, que no tiene vencimiento, ¿sí? Uno se ríe hoy de las mismas cosas más o menos que se reía hace 100 años y hace 1000, ¿sí? Habrán visto, por ejemplo, en los diarios las tiras de humor político, y es más, creo que hay, si no me equivoco, es La Nación, eh, que dice humor político, un apartado, ¿sí? Y lo que hay ahí justamente es humor hechos con política partidaria, pero también podría ser con política general, ¿sí? Y no se refiere solamente a eh, los personajes políticos, el humor, ¿sí? Puede referirse a otro tipo de cosas, pero cosas que uno se ríe toda la vida, ¿sí? Por ejemplo, hace, no sé, 100, 200, 1000 años se reían de los sacerdotes, o por lo menos no es que se reían, sino que eran eh, objeto de burla, ¿sí? Por diferentes cosas. Era como una caricatura del sacerdote, ¿sí? Eh, si vieron Shrek, por ejemplo, que voy a dar varios ejemplos de películas que tal vez hayan visto como para que noten lo que quiero decir. En la primera, cuando ellos van a, a, a buscar al rey, se encuentran con una pequeña obra de teatro hecha por chicos en las que cada uno representaba a un personaje. Uno representaba a un caballero, otro representaba al rey, ¿sí? Y era objeto de burla, ¿sí? Pero no un rey en particular, sino la figura del rey, ¿sí? Por ejemplo. O hay un chiste que es viejísimo, ¿no? Que es muy cortito, que dice que alguien entrevista a un político y el político dice, bueno, hicimos este festival a beneficio. Y el periodista le pregunta, ¿a beneficio de quién? Y el político contesta, a beneficio de mi bolsillo. ¿Sí? Por ejemplo, porque ¿cuál sería una característica general de los políticos? Podría ser, por ejemplo, que son avaros, que son corruptos. ¿Sí? Como una, no pasa con todos, pero es como una característica general. Bien. O, por ejemplo, podrían reírse de la policía. Porque ¿cuál es la característica general de la policía? ¿Cuál es el estereotipo de los policías? Por ejemplo, el jefe Gorgori. Es un policía gordo, tonto, ¿sí? Que pasa, se la pasa comiendo todo el tiempo, ¿sí? No es para nada listo. Ese sería el estereotipo del policía. Y es el mismo estereotipo del policía de hace 100 años, de ahora, y dentro de 100 años seguramente siga siendo el mismo. ¿Sí? Bueno, ese es el humor. ¿Sí? El humor no tiene vencimiento, porque se va renovando con el tiempo. Y uno más o menos siempre se ríe de lo mismo. Y por otro lado, la comicidad es como un chiste. Uno cuando dice muchas veces un chiste, llega un momento que ya no les causa gracia. ¿Sí?
encuentra cuál es la gracia del chiste, pero se lo cuenta a otro porque uno ya no se ríe con ese chiste, porque lo contó demasiadas veces. Bueno, algo parecido a eso es la comicidad, ¿sí? La comicidad tiene un vencimiento. Llega un momento que para uno deja de ser gracioso o que en general deja de ser gracioso, ¿sí? Pasa, por ejemplo, con muchas películas argentinas de hace unos, no sé, 40 años, que eran muy graciosas, que por ejemplo, no sé, podrían usar a la mujer como un objeto sexual, y hoy ya no son graciosas, ¿sí? Pero en su momento sí lo fueron. Bueno, la comicidad tiene vencimiento, el humor no. Bien. Y algo relacionado a esto es la sátira y la parodia. Bien. Que cada uno se relaciona, tanto la sátira como la parodia, se relaciona más con la comicidad o con el humor, dependiendo. La sátira, por ejemplo, se relaciona más con el humor. ¿Por qué? Porque en la sátira eh, el objeto de burla, digamos, va a ser un colectivo de gente, un grupo, algo así en general. Bien. Que yo no puedo identificar de quién me estoy riendo, sino de quiénes, de qué grupo. ¿Sí? Podría ser... eh, y voy a intentar no herir susceptibilidades, pero, por ejemplo, ¿qué es lo que suele decirse de los curas? Que los curas son abusadores, por ejemplo. Sabemos que no es cierto, que no todos, ¿sí? Pero uno toma eso, está bien, es un tema serio, no es un tema de burla, pero toma eso como un estereotipo, como una característica general de todos. ¿Sí? O así como había dicho antes, ¿cuál es la característica general de los políticos? Ser corrupto. ¿Sí? Entonces, yo puedo hacer, no sé, una obra de teatro, una película, escribir un cuento, hacer un chiste sobre un político, ¿sí? En el que lo esté satirizando y que esté satirizando a todos los políticos en un solo ejemplo. ¿Sí? Así como puedo satirizar a todos los curas en un solo ejemplo. Es como si fuera una caricatura de eso mismo. ¿Sí? La sátira se relaciona con el humor. Bien, y es muchas veces una crítica, si no es que siempre. ¿Sí? La sátira, una crítica a ese grupo, a los delincuentes, a grupos de diferentes clases sociales, por ejemplo. Hay características de las clases altas que son muy particulares de ellos, que no son las mismas que las características de las clases bajas o medias. ¿Sí? Y no me estoy riendo de alguien, sino de todo el grupo, de todo el colectivo de gente. Bien, eso es la sátira. En cambio, la parodia, por otro lado, yo les preguntara, ¿qué es una parodia? ¿Dónde ven una parodia? Seguramente me nombrarían películas como, no sé, Scary Movie, por ejemplo. ¿Sí? ¿Y cuál es la diferencia? Que una parodia, yo sí sé de quién me estoy riendo. Piensen, por ejemplo, en estas películas que seguramente las vieron, Scary Movie o películas de ese estilo. ¿Sí? ¿Qué es lo que hacen? Reírse de otras películas. ¿Y cómo lo hacen? Copiando una escena, ¿sí? Y parodiándola, haciéndola graciosa, cambiándole algunas cosas, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que pasa? Yo puedo identificar bien cuál es la película de la que me estoy riendo, ¿sí? Yo puedo estoy viendo esa película que está parodiando otras y puedo decir, se están riendo de, no sé, La Llamada, de Señales, de El Exorcista, de lo que sea. ¿Sí? Yo puedo identificar. Si hago una parodia de alguien, yo puedo identificar de quién me estoy riendo, pero especialmente de quién me estoy riendo. Me estoy riendo de, por ejemplo, este político en particular. ¿Sí? Puedo identificarlo con nombre y apellido. La parodia. Y la parodia está más relacionada con el humor. ¿Por qué? Porque la parodia tiene vencimiento. ¿Sí? Es muy probable que dentro de 50 años esas películas no causen gracia porque para que sean graciosas uno tiene que haber visto todas las anteriores. ¿Sí? Y es un poco probable que eso pase. Bien, la parodia tiene un vencimiento, igual que la comicidad, por eso se relacionan. En cambio, el humor no y la sátira tampoco, ¿sí? Se va renovando constantemente el humor y la sátira. En cambio, la parodia, digamos, tiene un tiempo limitado. Después puede llegar a dejar de ser gracioso. O podría transformarse, ¿sí? Y empezar a ser, no sé, de culto.
por ejemplo. Bien, eso por un lado. Después, hay características generales del humor y de lo que causa gracia, ¿sí? Por ejemplo, una podría ser el sinsentido. Y ahora voy a empezar a nombrar los cuentos que les di para leer, que les recomiendo que si no los leyeron, léanlos antes de seguir viendo esto, ¿sí? Como para darse cuenta de qué es lo que estoy hablando, ¿sí? Una de las características, por ejemplo, podría ser el sinsentido, que es algo que pasa en el cuento de Woody Allen, que se llama Fiesta de Disfraces, ¿sí? Es un cuento que no tiene sentido constantemente lo que está diciendo, ¿sí? Que toma el alce, lo caza, que al final no lo cazó, y que lo ata en el parachoques del auto, y cuando el alce se despierta, porque él creyó que estaba muerto, hace una seña para doblar. ¿Sí? ¿Cómo haría eso? O por ejemplo cuando van a la casa a la fiesta de disfraces justamente. O el final del cuento. El final del cuento es como si estuviera totalmente aislado de todo lo otro que está diciendo. ¿Sí? Bueno, eso es un sinsentido. ¿Mm? Pasa mucho con, por ejemplo, con los cuentos de borrachos, que seguramente conocerán algunos, o si no, búsquenlo y se van a dar cuenta, que también ahí se mezcla con otra cosa, que es el juego de palabras. ¿Sí? Eh, Van a ver, por ejemplo, en uno de los cuentos de César Bruto, del autor, que ese es su alias, no se llama así, sino que está puesto a propósito, van a ver que está mal escrito, ¿sí? Pero está mal escrito a propósito. Por ejemplo, las mayúsculas están puestas al final en lugar del principio, ¿sí? La letra mayúscula de un nombre, de su propio nombre, César Bruto, son las últimas letras de César, la R, y Bruto, la O, ¿sí? Y no es que que no sabe escribir, sino que está mal escrito el propósito. ¿Sí? Eso tendrá algún significado para él, pero es también un juego de palabras, ¿sí? Una forma de escribir a propósito, así, de esa manera, y de tal manera de tal forma que cause gracia, que es lo mismo en una conversación de borrachos en la que uno dice algo y el otro dice algo totalmente diferente, pero de todas maneras están teniendo una conversación. ¿Sí? Bueno, eso es como más lingüístico el humor ahí. ¿Sí? Está relacionado con cómo se usan las palabras, cómo se colocan, o qué palabra uso en lugar de otra. ¿Sí? Eso, el sinsentido, la hipérbole, que la hipérbole es la exageración, exagerar una escena en particular, ¿sí? O algo, un hecho, un evento. Bien. Hay un cuento de César Bruto que creo que no les di, que se llama Rebeca, una mujer inolvidable, en el que hay, más allá de que el cuento es muy parecido al otro en cuanto a lo que les decía de cómo usa la ortografía, hay una exageración, una hipérbole justamente de lo que está haciendo, que lo único que está haciendo es ir al cine a ver una película. ¿Sí? Por un lado. O exagerar, por ejemplo, no sé, a exagerar un momento, un hecho totalmente cotidiano, no sé, que alguien se tropiece, por ejemplo, y exagerar, contar la caída como si fuera algo, no sé, titánico, épico en la manera en la que se cayó. Exagerar un momento para hacerlo gracioso. Bien. Por otro lado, podría otro de las razones generales o de las características o de los elementos que se usan para que se provoque la risa son la animalización y la cosificación. ¿Sí? La animalización es darle características animales a... perdón, sí, darle características animales a personas o darle características de personas a los animales. ¿Sí? Y la cosificación también, que sería lo mismo pero con respecto a las cosas. Por ejemplo, hay un cuento que van a leer que se llama El Eterno Retornable. Y hay cosas, botellas de diferentes bebidas, ¿sí? Botellas de alcohol, de soda, de agua saborizada, francos de mermelada, que tienen características humanas, tienen sentimientos como las personas. O si vieron, por ejemplo, La Fiesta de las Salchichas, si vieron esa película, si no la vieron, búsquenla como para que se den cuenta lo que estoy diciendo, que creo que está en Netflix. Hay alimentos que tienen características humanas y están los humanos. Ahora,
son más humanos esos alimentos que las propias personas. ¿Sí? Hay una humanización de esa comida, porque la comida tiene características humanas, ¿sí? Tiene sentimientos humanos, son más humanos sus sentimientos que lo de las personas. ¿Sí? O por ejemplo, en el cuento Fiesta de Disfraces, la animalización, ¿sí? Se les va a dar a los Berkowitz, se les va a dar características del alce, y al alce se le va a dar características humanas. ¿Sí? Porque además al alce, por ejemplo, va a bailar, va a ganar un concurso en esa fiesta, le van a intentar vender un seguro. ¿Sí? Tiene características, se le atribuye características humanas. Otro de los elementos, por ejemplo, es algo que se llama el color local. ¿Sí? Se refiere a tomar como objeto de burla, ¿sí? O de chiste o reírse de una característica particular de, por ejemplo, X lugar. ¿Sí? O de gente de determinado lugar. Por ejemplo, reírse o tomar como objeto a personas, no sé, de la provincia de Córdoba por su acento. ¿Sí? Entonces yo tomo una característica de un grupo de gente que reside en determinado lugar y trato de explotarla. ¿Sí? O por ejemplo podría ser de personas del interior de la Argentina, lo que sea el interior de la Argentina, y encontrar una característica particular, ¿no? O por ejemplo, no sé, los gauchos. Los gauchos podrían tener una característica particular, ¿sí? Todo el grupo. Entonces, yo tomo algo de eso y trato de explotarlo, ¿sí? O, por ejemplo, ¿cuál es la para los argentinos, cuál es la característica general de los españoles que se puede explotar? Que es más, ni siquiera decimos los españoles, decimos los gallegos, que son brutos, ¿sí? Y es la característica que nosotros les atribuimos a ellos, ¿bien? Y tratamos de explotarla, ¿sí? O explotar el acento italiano o el acento francés, que son muy marcados, ¿bien? Bueno, eso es el color local. Tomar una parte de un lugar o de un grupo de gente e intentar explotarlo, ¿sí? Que ahora de los cuentos que yo les di, la verdad que no recuerdo en cuál eso puede aparecer, pero sí, porque eran varios, pero no los tengo todos en la cabeza. Otro de los cuentos, por ejemplo, en el que aparece algo que ya mencioné, que es la animalización, es en el cuento un pavo real llamado Charles. ¿Sí? Que en ese cuento, si ustedes más o menos conocen o lo leen, se van a dar cuenta que es la historia del príncipe Carlos y la princesa Diana, desde que el príncipe Carlos era pequeño hasta que se casa con Diana. ¿Sí? Pero no está contado como si fueran personas, sino que está contado como si fueran pavos o animales. La princesa Diana, por ejemplo, es un cisne. ¿Sí? Y Charles es un pavo real, ¿sí? Que es el príncipe Carlos, por ejemplo. Bien. ¿Qué más? A ver, me había anotado un par de cosas para no olvidarme. Creo que eso es todo. Dentro del sinsentido, por ejemplo, del juego de palabras, uno puede encontrar la confusión también, ¿sí? Porque el sinsentido y el juego de palabras muchas veces lleva a la confusión. Bien. Y por otro lado, otras de las preguntas que dice algo así, ¿cuál es, por qué es rechazado a la risa en la historia y especialmente cuando se refiere a la religión? ¿Sí? Históricamente la risa es para liberar, ¿sí? Liberar lo que uno lleva adentro, lo que lleva guardado, liberar la pasión que uno tiene. Y pasión no, pasión tal vez en el sentido romántico o erótico, no, para nada, sino lo que uno necesita dejar salir. ¿Sí? Es el objeto, por ejemplo, del carnaval. Quizás acá para nosotros no, y tal vez en general en el mundo haya perdido ese sentido el carnaval, pero en el carnaval uno podía ser quien quisiera, porque usaba una máscara. Y lo que hace que tengas una máscara puesta es que puedas ser quien vos quieras. ¿Sí? Y no hace falta que te muestres realmente.
Es como, por ejemplo, yo particularmente soy muy vergonzoso, pero si tuviera un disfraz, un traje que me cubre completos de pies a cabeza y no se vea quién soy yo, haría cualquier cosa. ¿Sí? La risa sirve para liberar y prácticamente de todo uno se puede reír. Prácticamente de todo existen chistes. Bien, y no me refiero a chistes como te cuento un chiste, no, me refiero prácticamente todo puede ser tomado como un objeto de burla. ¿Sí? Desde el tema más negro que se les pueda ocurrir, como pasa en el humor negro, hasta cosas mucho más banales. Bien, pero la pregunta dice, ¿por qué especialmente en la religión? Porque si uno puede reírse de todo, quiere decir que también, por ejemplo, podría reírse de Dios, ¿sí? De Jesús o de cualquier deidad en la que uno pueda llegar a creer. Bien. ¿Y qué era lo que pasaba? Era, no, Dios es sagrado, la religión es sagrada, no se puede reír de eso. Entonces, digamos que, entre comillas, reírse estaba prohibido. ¿Sí? Ni hablar reírse en una iglesia, por ejemplo. No sé si particularmente van a la iglesia, yo hace muchísimo que no voy, pero es raro que alguien se ría ahí, durante la misa. ¿Sí? Es por demás extraño. Bien. No creo que hayan leído, pero tal vez hayan visto la película de El nombre de la rosa, en el que aparece el personaje que cuida la biblioteca, que se llama Jorge de Burgos, y que cuando se ríen, los monjes que estaban ahí, los reta, y otro de los personajes, Guillermo de Baskerville, le dice, ¿por qué no se puede reír? Y Jorge de Burgos dice, porque Jesús no reía. Y dice, ¿y dónde vio eso? Lo dice en la Biblia, ¿no? Y es como algo que pasa así, que de todas maneras es un tema importante durante toda esa novela. Pero la risa. Pero justamente esto, poder reírse de cualquier cosa hace que si uno se ríe de la religión, por ejemplo, le sacaría lo sagrado que tiene. ¿Sí? Lo sagrado que tiene la religión. Trataría de disminuirlo. Bien, a eso se refiere esa pregunta. ¿Por qué no se puede? ¿Por qué la risa fue como menospreciada en general en la historia? Ahora quizá no, pero quiero decir históricamente y más en la religión. Por eso mismo, porque la risa hace que a uno que uno deje de ver lo sagrado, ¿sí? De esto. Bien. Por otro lado, por ejemplo, se decía que la risa, la carcajada, deforma la cara de tal manera que uno parezca un animal. Y especialmente hay un animal que se parece mucho a nosotros, que son los monos. Y la teoría evolucionista que dice que nosotros venimos de los monos. Bien. Y la teoría creacionista dice que no, venimos de Adán y Eva, venimos de un hombre y de una mujer. ¿Sí? Ahora, también por eso estaba prohibido. ¿Por qué? Porque si te reís, tenés características animales. Y nosotros no venimos de los animales para la religión. Venimos de Adán y de Eva. Bien. Con los años he investigado que en realidad esa mueca que hacen los simios en general, que parece que es una risa, en realidad no es una risa y es como un nerviosismo que tienen por dentro. Bueno, eso por un lado, ¿sí? Aparte. Pero reír deformaba la cara de tal manera que uno se parezca a un animal. Bien, entonces uno dejaba de ser, para la religión, un hijo de Dios. ¿Sí? Creo que esto es todo y me parece que es suficiente. En el último punto van a tener que elegir tres, por lo menos tres de todos esos cuentos y hacer un análisis de esta manera. ¿Por qué el cuento es gracioso? ¿Qué es lo que lo hace gracioso? ¿Sí? Que más o menos con todo lo que les dije creo que van a poder hacerlo. Bien. Me parece que nada más por ahora. Cuídense, no salgan de sus casas a no ser que sea súper esencial. Eh, y creo que nada más, cualquier duda que tengan, lo hacen por mail, por Classroom o me mandan un WhatsApp, que creo que la mayoría tiene mi número.